Un milagro. Es lo que la gente suele exclamar cuando una persona sufre un accidente automovilístico y su automóvil queda hecho una masa de hierro y plástico. Un milagro es lo que nosotros pedimos para aquella persona que se encuentra entre todas aquellas latas retorcidas. Un milagro es lo que nosotros pedimos cuando nos dicen que tenemos cáncer y que tenemos que ser sometidos a una operación o a una intervención quirúrgica. Un milagro es lo que nosotros pedimos. Pareciera ser que hoy cada persona en el mundo entero anda buscando un milagro. Un milagro en su vida. Quizás por esa razón en este capítulo estaremos hablando, considerando todo lo que nos sea posible acerca de este concepto, acerca de esta palabra, un milagro. Desde un punto de vista etimológico, déjenme decirles que la palabra milagro es identificada como un hecho sobrenatural, un hecho extraordinario. Aunque inclusive nosotros solemos ver un milagro en todas las cosas, un milagro, según las Sagradas Escrituras, es en realidad un hecho sobrenatural o extraordinario. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, la palabra milagro viene del hebreo moed, que quiere decir señal o prodigio. Del hebreo pele, que quiere decir maravilla, un hecho, un acto maravilloso. En el Nuevo Testamento, la palabra milagro viene del griego dunamis, que quiere decir poder, maravilla, portento, o del griego semeloion, que quiere decir señal o prodigio. O bien sea, un milagro es un acto sobrenatural, algo que es humanamente imposible y sin embargo se da. Algo que no puede ser explicado por las leyes naturales. Algo que no es posible para ningún ser humano. Vamos donde un médico, vamos donde un cirujano y él dice, ya no hay nada que podamos hacer. O sea, la ciencia no ha llegado al punto de poder solucionar su problema. Y de repente entra en escena Dios. Y lo que es imposible para el hombre, entonces lo hace Dios. De manera que un milagro es un acto sobrenatural de Dios. Algo que es humanamente imposible para el ser humano. Y Dios lo hace. Como el milagro de la vida. Sí, si hablamos de milagros, la vida es un milagro. El cual el hombre ha sido incapaz de replicar. Lo más que el hombre ha podido hacer es juntar en una probeta una célula masculina y una célula femenina, un espermatozoide y un óvulo. Pero fuera de eso, aun reuniendo todos los elementos químicos, si se me permite la expresión, y unificándolos entre sí, el hombre ha podido producir vida. Por lo tanto, si el hombre no puede reproducir la vida, entonces la vida es un milagro que es incausado por Dios. ¿No le parece a usted extraño que junten todos los elementos necesarios contenidos en un espermatozoide y un óvulo y aún así no puede haber vida? Y sin embargo, Dios juntando todos estos elementos en un espermatozoide y un óvulo, cuando estos se unen, esto produce vida. Es que la vida, indudablemente, es un milagro. Como el milagro que encontramos, por ejemplo, en el relato de un hombre llamado
Bartimeo, el ciego, en el libro de Marcos, en el capítulo 10, en el versículo 46 al 52. ¿Quién era este hombre? Pues déjeme decirle que poco o nada sabemos. En realidad él no se llamaba Bartimeo. Bartimeo quiere decir hijo de Timeo. No nos dice su nombre, solo que nos está diciendo Bartimeo. La expresión bar quiere decir hijo, y dice de Timeo en este caso. Bartimeo. No nos dice su nombre, pero lo vamos a identificar como Bartimeo. No poco sabemos acerca de este hombre. Concretamente no sabemos absolutamente nada. Solo nos dice que era hijo de Timeo. ¿En dónde? En Marcos, en el capítulo 10, en el versículo 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Dice la palabra de Dios que había un hombre, un hijo de un tal Timeo, que era ciego probablemente de nacimiento, por lo tanto no podía ver ni siquiera su rostro reflejado en el agua, no podía ver sus manos, no podía ver a su madre, no podía ver a su padre, no podía contemplar el rostro de sus seres queridos. El hombre era ciego. Y si era ciego no podía valerse por sí mismo, pues no podía trabajar ni ganarse el sustento de cada día. Esto era algo improbable en aquella época. Usted puede decirme que hay personas ciegas o sordomudas o con síndrome de Down que trabajan en tal y cual oficina pública. Yo conozco un hombre que practica el fútbol amputado. Él trabaja en la Cruz Roja, perdió una pierna. Pero es, si no me equivoco, como la tercera o cuarta generación de hojalateros. Estas personas que hacen las canoas que se ponen en los techos para recoger el agua. Bueno, usted lo ve todavía él, al frente de una ambulancia, porque él trabaja en la Cruz Roja, o subido en un techo, ¿verdad? Con su prótesis, arreglando un techo o poniendo una canoa. Pero en aquella época no era así. Una persona que era ciega, era una persona que no se podía valer por sí mismo, era un inútil si se quiere, y no podía trabajar y ganarse el sustento de cada día. Era un hombre que probablemente dependía para todas sus cosas de sus familiares y sus amigos para poder subsistir, por lo que se había convertido quizás en aquella época, se había convertido en una carga para su familia, por lo que era llevado a la puerta de la ciudad de Jericó, a la entrada de la puerta de la ciudad de Jericó, para mendigar. Este hombre tenía más de un problema, no solo uno. No solo era ciego, era un mendigo. En una de las ciudades más importantes entre Jerusalén y Galilea, llamada la ciudad de las palmeras, porque Jericó era una ciudad de paso, donde existían palmeras, donde había probablemente un oasis, y la gente que iba hacia Galilea pasaba por Jericó para resguardarse, para pasar la noche, para comprar provisiones, para descansar, etc. O cuando venían de Galilea hacia Jerusalén, se detenían en Jericó, repito, a resguardarse, a comprar provisiones, a descansar, para luego tomar su camino hacia Jerusalén. Era llamada la ciudad de las palmeras, un oasis natural. Por tanto, una ciudad donde todos los días pasaba mucha gente, a pie, en caravanas montadas, en camellos, todo tipo de personas, viajantes, comerciantes, etcétera. Había mucho movimiento, gente que entraba, gente que salía, viajeros, soldados, todo tipo de personas. Así que su familia probablemente lo tomaba, todos los días lo llevaba y lo sentaba ahí para que mendigase al paso de la gente que entraba y salía.
de la ciudad. Ahí estaba. Ahí lo podía encontrar usted en verano o en invierno. Ahí estaba, en la entrada de Jericó, junto al camino. Está bien claro lo que dice la palabra de Dios en Marcos, que acabamos de leer en el capítulo 10, en el versículo 46, en la parte B, y dice, estaba sentado junto al camino, mendigando. En el verano se comía el polvo del camino. Cuando los niños a tropel entraban o salían de la ciudad, cuando las caravanas o carretas aladas por bueyes o por asnos, por caballos, o cuando entraban las caravanas con camellos, o cuando venían los pastores con el ganado y entraban, él se tenía que comer el polvo del camino ahí sentado junto al camino. Probablemente siendo ciego y mendigo, era sujeto al desprecio y a las burlas de los niños o los transeúntes o personas que entraban y salían de la ciudad. Yo me imagino que era común ofrecerle agua con el calor que hacía y que le dieran agua de fango. Pues quizás era muy común que lo apedrearan o le tiraran lodo en la cara, que le ofrecieran comida y le daban la comida de los perros. Este hombre era sujeto a muchas cosas por ser ciego y mendigo y estar junto al camino. De todo le podía pasar a Bartimeo junto al camino. Que le escupiera un camello, que lo orinara un perro, o que el ganado mismo defecara sobre su cara. En el invierno era peor. No había dónde guarecerse. Tenía que esperar hasta que su familia viniera por él. Se mojaban los charcos, la gente pasaban, los salpicaban de lodo. Sin duda, la situación de Bartimeo era una situación bastante dura y bastante complicada. No sabemos cómo era la situación en su casa, en su hogar, con el trato. Razón por la que un día al escuchar a una enardecida multitud que loaban al Mesías, a un tal Jesús de Nazaret, de quien había oído hablar, comenzó a gritar, Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él había escuchado que este hombre Jesús había pasado varias veces por Jericó. E iba a Galilea y sanaba a los enfermos y a los ciegos y levantaba a los muertos. Y esta era su oportunidad. Cuando escucha a la gente que loaba, que gritaba, Jesús de Nazaret, Jesús, hijo de David, él grita más que la multitud. Y comienza a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Levantaba sus manos, levantaba su cobija, levantaba su capa y decía, por favor, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Dice la palabra de Dios que la multitud comenzó a empujarle, cállese, inútil mendigo, cállese. ¿No ve que es Jesús de Nazaret, el Mesías? Quizás lo empujaron, quizás lo patearon, lo reprendieron, ¿verdad? Pero él exclamaba con mayor fuerza, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La pregunta aquí es, ¿qué hizo el Señor? Mi criterio es que se llenó de misericordia. Un hombre ciego y mendigo gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ante los gritos de una multitud, el Señor escuchó al ciego. Y dice aquí en Marcos, en el capítulo 10, en el versículo 47 y 48. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué hizo el Señor? Pues en su inmensa misericordia escuchó al ciego llamarlo. Se detuvo, puso su mirada sobre él y le llamó. Los discípulos de inmediato le dicen al infeliz, ten confianza,
ven, Él te llama. Yo me imagino a este hombre ponerse sobre sus pies de un solo salto, tirar su cobija, tirar su capa, tirar todo lo que le ataba a aquel lugar junto al camino, aquel recipiente lleno de pequeñas monedas, de tirarlo al suelo y correr delante de aquel que lo llamaba. Ni lento ni perezoso. Fue en pos del Señor. Dice la palabra de Dios que hasta al estar delante de la presencia del Señor Jesús, el Señor le pregunta, mira, amigo, ¿qué quieres que yo te haga? Con todo respeto, si hubiese sido el Señor quien me pregunta a mí, es posible que yo hubiera respondido, ¿y usted qué cree? Por supuesto que yo requiero y necesito que tú me devuelvas la vista. Esta pregunta, aquí en Marcos, en el capítulo 10, en el versículo 51, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Esta pregunta, ¿qué quieres que te haga? Implica que el Señor podía ayudarlo. Y yo creo que el ciego lo entendió. Cuando el Señor le dice, ¿qué quieres que te haga? Le está diciendo, yo puedo hacer lo que tú requieras y lo que tú necesitas. Y el ciego le dice, pues si usted puede sanarme, sáneme. De inmediato el Señor le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Cuál fue el milagro aquí? Yo considero que fue un milagro múltiple. Número 1, el Señor le devolvió la vista. ¿Quién sabe ante cuántos profesionales lo había llevado su familia? ¿O cuánto dinero había gastado su padre Timeo con la esperanza de que recobrara la vista? Porque si no fue así, ¿para qué mencionar que este hombre era hijo de Timeo? Es muy probable, no lo sabemos, que Timeo fuera una persona importante de la ciudad de Jericó, tal vez un comerciante, una persona adinerada. Quizás, por eso dice, no el nombre, sino el hecho de que este ciego era hijo de Timeo. No sabemos a cuántos profesionales lo había llevado su padre, ni cuánto dinero había gastado con la esperanza de que este hombre recobrara la vista, sino porque menciona a su padre Timeo. Probablemente, repito, Timeo fue una persona influyente que trató de ayudar a su hijo. No sé si perdió parte o la totalidad de su dinero, de su patrimonio. No lo sabemos. El punto es que nadie le pudo ayudar. Y no fue la primera vez que quizás esto pasó. Una mujer que tenía flujo de sangre. Yo no sé si usted recuerda que durante muchos años había gastado su fortuna con doctores y médicos. Y de repente cuando el Señor Jesús iba a casa de, ¿cómo era que se llamaba el Señor? A la casa de Jairo, esta mujer llega y toca el manto del Señor y es sanada. ¿Recuerdan? Entonces existe la posibilidad que fuera el caso de este hombre. Su padre Timeo había gastado una gran fortuna buscando médicos y doctores para devolver la vista a su hijo y no había sido posible. Y de repente se encuentra con Jesús de Nazaret y él le dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué quieres que te haga? Que me devuelvas la vista. Es lo que he querido toda mi vida. Yo necesito que tú me devuelvas la vista, y el Señor le devuelve la vista. ¿Cuál fue el milagro? Bueno, obviamente le devolvió la vista. Mas ahí no quedó todo para Bartimeo, puesto que ahora podía ver. Ya no era necesario que siguiera junto al camino mendigando.
sufriendo los embates de la naturaleza y las burlas de las demás personas, ahora estaba junto al camino. Marcos capítulo 10, versículo 52. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. El Señor no solo le sanó, ahora ya no tenía que practicar la mendicidad, ni estar sujeto a todo lo que esto podía conllevar en su vida. Ahora podía valerse por sí mismo. Ahora dice que estaba junto al camino. Hoy la gente es lamentable. Anda buscando un milagro en su vida. Anda buscando un milagro en su vida. Quiere que Dios le sane, que Dios le devuelva la vista. No pueden caminar, están postrados en una silla de ruedas y quieren que Dios los sane y el Señor los levante de la silla de ruedas. Su mamá, su papá, su hijo está agonizando en la cama de un hospital y estamos demandando de Dios un milagro. Y es evidente que Dios quiere causar un milagro en nuestra vida. Queremos que Dios haga un milagro en nuestro esposo borracho y desobligado e irresponsable. Queremos que Dios le cambie a él, que Dios haga un milagro en su vida, que haga un milagro en nuestro matrimonio, que haga un milagro con nuestra familia. ¿Quiere que le diga una cosa? El Señor quiere causar un milagro, sin duda alguna, en nuestra vida. Pero Él no solo quiere sanarnos de nuestros dolores y enfermedades. Él quiere restaurar nuestras vidas para que dejemos de sufrir, para que ya no estemos junto al camino como el ciego, ¿no? Bartimeo, bendigándole a la vida una migaja de felicidad. Él quiere ponernos junto al camino y darnos una nueva vida. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo que el Señor pretende cuando Él viene y toca la puerta de nuestro corazón y de nuestro entendimiento y dice que quiere salvarnos. Él no solo quiere sanarnos, Él quiere restaurarnos integralmente. Él quiere no solo devolvernos la vista, pero ponernos sobre el camino para que seamos capaces de valernos por nosotros mismos. ¿Sabe cuál es el problema? Que la palabra de Dios dice que tenemos que creer. Y tenemos que creer lo que Él dice en su palabra. Y su palabra dice en primer término que nosotros somos malos. La palabra de Dios dice que no somos buenos. La palabra de Dios dice que somos pecadores. Y nosotros tenemos que aceptar eso. La palabra de Dios dice en Romanos en el capítulo 3, en el versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Por el contrario, dice en el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos somos pecadores, nos guste o no, somos pecadores. Y tenemos que aceptar lo que la palabra de Dios dice. Tenemos que creer que si somos pecadores vamos camino al infierno. Ese es el destino que le espera a la raza humana, para ser sacados un día de ahí en el juicio final y ser lanzados por una eternidad al lago de fuego de donde no hay retorno. Eso es lo que tenemos que creer, que somos pecadores, que necesitamos un Salvador, porque vamos camino al infierno, porque ese es el destino que merecen nuestros hechos. Pero también creemos que creer que Dios en su inmenso amor ha provisto un medio de salvación. Y Él dice en Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecador es Cristo murió por nosotros. Tenemos que creer que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario por una razón, no es para expresar su valor, su poder sobre la vida y sobre la muerte, sino para expresar su amor y su gracia al proveer un medio de salvación. Solo a través del Señor Jesucristo podemos ser salvos. Pues bien, déjeme decirle que el Señor quiere causar un milagro en nuestra vida.
Pero el mayor milagro que el Señor quiere encauzar en nuestra vida es sacarnos de junto al camino y ponernos en el camino. Es restaurar integralmente nuestra vida. Pero para eso necesitamos reconocer que somos pecadores. Para eso necesitamos reconocer que vamos camino a la condenación eterna. Para eso necesitamos reconocer que necesitamos un Salvador. Y necesitamos necesariamente reconocer que ese Salvador es Jesucristo. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados e invitar al Señor Jesús a entrar en nuestro corazón para que Él sea nuestro único y suficiente Salvador. De otro modo, no importa cuántos psicólogos o cuántos psiquiatras tú busques. No importa cuántos títulos en psicología o en psiquiatría tengan los profesionales a los que tú estás buscando. No importa cuántos doctores o médicos tú tengas la capacidad de pagar. Seguiremos en el camino, comiéndonos la escoria que la vida nos ofrece. Y la felicidad va a ser una luz al final del arco iris que nunca podremos alcanzar. Dios quiere encauzar un milagro en nuestra vida, pero un milagro integral. Él no solo quiere levantarnos de una cama o devolvernos la vista. Él quiere salvarnos de la condenación eterna del infierno. Él quiere restaurarnos, regenerarnos y darnos una nueva vida. Dios quiere encauzar un milagro. Y eso es solo posible si entendemos que la única persona que puede ayudarnos es el Señor Jesucristo. Eso es posible si exclamamos con todas las fuerzas de nuestra alma: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Haz un milagro, sálvame, sácame de este lodazal, hazme una nueva criatura, por favor, una nueva persona, mejórame, por favor, hazme andar en el camino. Ya no quiero estar junto al camino, quiero seguirte con todo mi corazón, ya no quiero hacer mi voluntad, ahora yo quiero hacer tu voluntad. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Alguien dijo: sin Cristo todo es carroña, y escribió un libro al respecto. Santo Solobarrieta. Tiene toda la razón. Si Cristo no es parte de nuestra vida seguirá siendo carroña. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima. Dios quiera puedas entender y buscar tu milagro en la persona del Señor Jesucristo. Que la pases bien.